a utilizar este segundo bloque de Noticiero Central para hablar de salud, para hablar de nuestra salud, ¿no? Siempre decimos, y no solamente nosotros, también los profesionales, que el estrés, que los problemas afectan a nuestra salud, ¿no? Y creo que muchas veces es importante prestar atención a los pensamientos y a las emociones que tenemos los seres humanos, ¿no? Por eso hoy quiero hablar de una medicina complementaria, como es la biodecodificación. Poder hablar también de otras alternativas, ¿no? Siempre hablando de esto, de complementar, no de suplantar. Y por eso agradezco al doctor Manuel Molina, que es médico, psiquiatra y psicoterapeuta, y es especialista en decodificación biológica. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bienvenida a vos también a este espacio en donde yo me encuentro también. ¿Sí? Muchas gracias. Y gracias por contactarte y que podamos conversar de un poquito de estas cosas que están bastante como escondidas, ¿no? Como que se mueven por un lugar no tan permitido hasta que por ahí encontrás lo que en algún momento me comentaste, el área basada en que lo maneja un profesional versus el manejo de este tipo de terapeuta, de terapia, ¿no? ¿Sí? Hecho por personas que solo tienen una formación tal vez en un curso o en un taller, pero no el estudio profesional basado en la medicina y en la psicología también, que Claro. abarcan muchas más cosas, ¿no? Claro, por eso quiero resaltarlo, ¿no? Justamente hablamos con un médico, psiquiatra, con un psicólogo que en realidad está llevando adelante esto. Y por eso queremos preguntar concretamente de qué se trata, qué es la biodecodificación y para qué se utiliza, ¿no? Porque mucha gente lo estamos escuchando mucho y creo que socialmente hay una apertura a todo esto, pero muchas veces lo escuchamos, tocamos de oídos sin saber exactamente qué es. Sí, es un poco, en principio, fácil y difícil explicarlo. En principio porque se corre un poquito en cuanto a algunos aspectos filosóficos u originales eh, de que implican la base fundamental de creación de la decodificación biológica respecto y en la comparación con lo que es la medicina clásica o tradicional, tanto occidental como u otras, inclusive las orientales. Pero en ese punto eh, te diría que es donde en realidad complementan, donde no se excluyen, sino que se complementan, porque entran en áreas en donde una tiene lo que tiene y la otra no lo tiene, y la decodificación biológica en sí, en sus bases fundamentales, tiene lo que la medicina clásica o tradicional no ha podido realmente todavía del todo, aún en estudio y aún en proceso y aún en búsqueda. Se dedicó cada vez más a buscar qué sucede o qué tiene la persona o el paciente y cómo tratarlo. Mientras que la decodificación biológica en algún punto es algo más atrás. Es como la mirada de, hey, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en esa persona para que enferme? Es decir, ¿qué dramas, qué cosas le sucedieron previamente? Básicamente la decodificación biológica se encarga de buscar el drama, el conflicto, el trauma, que es lo que en esta disciplina se denomina bioshock o psicoshock, que es como algo muy brutal, muy intenso, de moderado a fuerte, respecto de una situación en particular, y esa situación no es el problema, sino cómo fue vivenciada, cómo fue pensada, cómo fue interpretada y cómo fue sentida en áreas más profundas. Es decir, hay aspectos que suceden y formas de vivirlas. Esas formas de vivirlas alcanzamos con nuestra conciencia para darnos cuenta qué es y cómo es. Pero en aspectos más profundos, mucho más profundos, no alcanzamos por la velocidad con la que suceden las cosas a darnos cuenta qué fue lo que verdaderamente y profundamente pensamos y llegamos a sentir. ¿Sí? Dos preguntas tengo. ¿Cómo se llega a eso? Decime. ¿Lo haces a través de una terapia? ¿Cómo puede ser una terapia con el psicólogo? ¿Cómo se llega? ¿Cómo lo trabajás? Y también, Mm. si encontrándolo,
ayudamos a curar eso, ¿no? Bien, mira, los métodos, las técnicas, los recursos que tenemos para llegar al origen emocional de las enfermedades, y para eso hay que entender muy bien que para nosotros conscientemente una enfermedad es una enfermedad, cual fuere, cáncer, gripe o inclusive aquello que no es considerado una enfermedad pero conscientemente es un problema, por ejemplo, una mala relación con una pareja, como ejemplo. Pero para nuestro cerebro inconsciente, que está totalmente programado en términos de adaptación, supervivencia absoluta, con el menor gasto de energía posible, aquello que está en el inconsciente, donde no hay un yo que piensa, sino una programación en un órgano que controla y ordena y regula absolutamente todo, la enfermedad para esta nueva medicina, se llama así, nueva medicina germánica, por el fundador, que era de Alemania. Básicamente, la enfermedad para nuestro cerebro inconsciente no es una enfermedad, es un programa que nos permite adaptarnos y sobrevivir frente al conflicto vivido previamente. Esa es la clave de la decodificación biológica. Después, respecto de tu pregunta, implica que hay recursos, hay herramientas, muchas se utilizan a través de lo que es la programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana, EMDR, EFT, un montón de otros de técnicas que aplican a... Mira, te diría que la base de todo es volver a siendo consciente qué pasó previamente a la enfermedad, en este caso, o al síntoma. Al síntoma. ¿Qué pasó antes? Cuando encuentro qué pasó, cuál fue el drama, puedo desglosar el drama para darme cuenta qué fue lo que pensé automáticamente, instantáneamente, que lo guardé. Eso deja una cascada de más pensamientos y emociones, que a tal punto que se convierten en inconscientes. No me di cuenta que lo que realmente sentía era algo muy en particular, que tiene ciertas características. Las más importantes es que son socialmente no aceptadas, van en contra de nuestra moral y ética, no tenemos permiso para sentir lo que sentimos, pero igual lo sentimos. Igual lo sentimos. No está basado en si es verdad o es mentira, o si es correcto o es incorrecto. Simplemente se siente así. Esa emoción tiene un código, guarda un código, como todo está codificado. Nosotros nos podemos ver por códigos, no porque nos vemos en sí, sino que el cerebro tiene un montón de códigos que permiten que nos podamos ver. Entonces, esa emoción tiene un código que el cerebro capta y va a buscar una solución biológica biológica es orgánica, o de relación, o de otro aspecto, pero va a buscar una solución que nos permita resolver ese problema. Básicamente, por lo tanto, si encontramos el conflicto y nos damos cuenta cómo fue vivido, cómo fue vivenciado, y pasamos a ser conscientes de esa emoción inconsciente, el cerebro tiene la capacidad para romper el código y reprogramar la cosa. Es como una resignificación de las cosas. ¿Me expliqué? Bien. Y cualquier paciente puede acceder a la biodecodificación y en todo caso, bueno, tal vez lo que te pregunto no tiene mucha lógica porque me imagino que dependerá el tiempo de tratamiento de cada paciente. O sea, no sé si se necesita una sesión, muchas sesiones, si es como una terapia convencional o no, ¿no? En ese punto, bueno, un poco me diferencio. Llevo muchísimos años dedicado fuertemente a la decodificación biológica, pero no creo que no es para todo el mundo. Primero porque hay una tendencia en las personas en creer que hay algo externo, como un terapeuta que yo voy y me va a resolver el problema. Mágico. No, ya no funciona así. Mágico. Claro, ya no funciona así. De hecho, las personas dicen, me voy a hacer una biodecodificación, como si fuera, me voy a la peluquería a que me corten el pelo. No es un otro, sino que es ir con alguien que comprende un camino o muchos caminos, porque es casi un laberinto, donde se entra y se sale hasta que se encuentra. El terapeuta en este punto sabe cuáles son los distintos caminos para llegar al centro. Cuando se llega al centro sabe cómo cambiar el significado que se le ha dado a la situación. El terapeuta tiene que saber cómo salir de ahí acompañando constantemente al paciente o a la persona que tiene el drama para que la persona lo resuelva. No hay un otro que le resuelva un problema,
sino que es la misma persona que se resuelve a sí misma acompañada por un alguien que le ayuda a atravesar lugares que solo no se puede. Por eso se necesita de un terapeuta y lo necesitamos todos, seamos terapeutas o no. Y Lo esto fue necesitamos todos. planteado, Manuel, desde hace siglos, ¿no? Desde siempre. Ujú. Si Porque uno lees... lo toma como algo nuevo y habla de la biodecodificación, pues se ha empezado a hablar en los últimos tiempos, No. pero esto es de los grandes pensadores y filósofos de la Los época. primeros, sí, los primeros, desde Sócrates y Platón, Aristóteles, hay un montón que fueron comprendiendo de qué se trataba la realidad al final. Porque no hay más que, de hecho, el pensamiento estoico también está incorporado. Todo está incorporado. El mismo, a ver, sin religión, las enseñanzas de Jesús, sí, que están basadas en esto también, en la comprensión de que todo se basa de acuerdo a cómo interpretamos o cómo pensamos las cosas y no a las cosas que pasan. Ese es un punto fundamental de la comprensión de esta disciplina o de este arte también de curar a través de la palabra. Porque fíjate que simplemente se trata de curar o ayudar a curar a través de la palabra. Y hay otras medicinas que se ocupan de hacer cirugías, y otras medicinas se ocupan de poner lentes, y otras cirugías se ocupan de dar un antibiótico. Esta medicina se ocupa de el origen emocional, es decir, el trabajo a través de la palabra para resolver el problema. Y siempre se supo que si la mente tiene la capacidad de enfermar el cuerpo tiene la capacidad para sanarse. A mí me interesaría cerrar hablando o recalcando lo que decíamos al principio, ¿no? Esto de la unión, de la convivencia. Nadie dice que porque esté atravesando una enfermedad, como vos decías, sea gripe, sea cáncer, no tenga que hacer un tratamiento y solamente pueda con una biodecodificación solucionar el problema. Muy lejos, ojalá fuese así, ¿no? Pero acá lo importante es complementar y sin lugar a dudas que muchas veces eso ayuda, ¿no? Como decíamos al principio, hay traumas, hay estrés, hay un montón de cosas que ayudan a que enfermemos. Fíjate que esto que decís es muy, muy importante porque todavía hay una tendencia de creer que la medicina tradicional o clásica occidental rechaza esto. Sin embargo, uno va al médico y le plantea, che, pero me han pasado cosas y te dicen, miralas, habla con tu terapeuta, hey, o vas al médico y le planteas, mira, estoy haciendo un tratamiento que es, insisto esto, ¿no? En esto, esta disciplina es una medicina, ¿sí? Versus muchas terapias alternativas que no son una medicina, son un camino alterno que permite el bienestar, y de eso, y estoy totalmente de acuerdo con eso, se llamen constelaciones familiares, carta astral, lo que vos quieras, Reiki, lo que quieras que ayude, bienvenido, pero nunca dejar de caminar sobre todo cuando es importante y trascendental, como puede ser un cáncer. Nunca un terapeuta puede decirle a una persona, te vas a curar con decodificación biológica o haciendo constelaciones y no vayas al médico, no te operes, no te hagas la quimio, no te hagas rayos, no tomes el antibiótico. Eso es un gravísimo error. La medicina tiene que complementarse más y más. De hecho, los médicos están cada vez más familiarizándose con esta parte nueva de la medicina, y como todo lo nuevo, Fabi, ¿viste? Siempre al Resistencias muchas principio veces, sí. cuesta, claro, sí, porque es todo un mundo, el de la resistencia, porque implica el miedo de tener que cambiar todos mis pensamientos. O sea, tiene más de 50, 60 años de estudio, comprobación, método científico, contiene todo, absolutamente todo, todo. Y con un altísimo nivel de comprobación. Pues me parece que el punto concretamente era este, ¿no? Hablar de la convivencia, de la no exclusión, ¿no? De una medicina o de la otra, sino de la convivencia de todas. Y por eso quiero agradecerte enormemente por este tiempo, Manuel. Ha sido un placer y gracias por ayudarnos a entender y sobre todo a cuidar nuestra salud. Muchísimas gracias a vos. Ese es un poco por ahí el sentido de esto, ¿no? Poder llegar a más personas a que comprendan que hay muchos caminos y todos son buenos. Todos son buenos los caminos. Este y cualquier otro camino es bueno. No hay caminos correctos o incorrectos. Siempre que haga bien,
es bueno y hay que seguir por ahí. Muchísimas gracias. Que compromete. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Nosotros seguimos en Noticiero Central con más información.